Que Dios bendiga a la iglesia en este día hermoso. Y tal y como lo dijo nuestra hermana Marisa, hoy vamos a continuar desarrollando algunas ideas que nos comparte y nos regala este texto bíblico. Yo quisiera en esta mañana comenzar expresando mi alegría por la presencia en medio nuestro del reverendo Ezequiel Sánchez, su esposa Olga, gente muy querida, gente que está muy presente en el altar de nuestros afectos. Y asimismo, la bendición continúa con la presencia del amigo, del maestro, del mentor de muchos, de un hombre que ha trazado camino y huella para otros y para otras, el reverendo licenciado William Fred Santiago, quien en un momento dado fuera y sigue siendo ministro metodista, fue presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico y que ha sido y que sigue siendo una persona de referencia muy importante en el mundo evangélico en Puerto Rico, y que decimos esto porque sabe él que cuenta con toda nuestra adhesión y con toda nuestra admiración. Todavía le agradecemos a William Fred la visita que hace algún tiempo le hizo a papi en el hogar de cuido y el rato de tanta alegría que le regaló a mi papá con motivo de los 90 años de vida que papi cumplía, cerca del momento en que William Fred lo fue a visitar. Dicho eso, hermanos y hermanas, nosotros estábamos hablando la semana pasada de este texto de Marcos, capítulo 5, y este texto, que es un texto muy serio y muy comprometedor, este texto de alguna manera se puede dividir en dos partes: los hechos y la interpretación que los distintos personajes fueron dando a esos hechos. Los hechos son los que están ahí. El evangelista narra que Jesús pasa a la otra orilla del lago, a terreno, a tierra extranjera, que le sale al paso un hombre que tenía un espíritu inmundo, un hombre que estaba atormentado emocional y espiritualmente, y sigue desarrollando toda la trama que ustedes han escuchado por segundo domingo consecutivo que está ahí. Y para entrar en la materia de esta segunda parte, con la venia y con el permiso, ¿verdad?, de los hermanos que no escucharon la primera, en un breve repaso, el Geraseno toma la iniciativa de acercarse a Jesús, pero con una conducta que podríamos llamar contradictoria. Se postra ante Jesús en una aparente señal de aceptación de la figura de Jesús, pero al mismo tiempo entonces el contenido de sus palabras hacia Jesús es altamente agresivo y su tono marcadamente hostil. Así que ahí de momento nos vemos en esa contradicción. Todo parece apuntar a que el hombre llega donde Jesús muy deseoso de recibir el beneficio de la salud, de ser curado, pero se presenta lo que parecería ser una fuerte lucha interna, cuando el mismo que se postra ante Jesús y que aparenta el deseo de ser curado, le increpa a Jesús diciéndole: te conjuro por Dios que no me atormentes, que no tengas tú nada que ver conmigo. Jesús interrumpe la lucha, el choque que se daba a ese nivel, y entra, como decíamos el domingo pasado, en lo que tal vez era el punto medular, entra en una conversación con el espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?
Cambia la nota, cambia el acercamiento, y de una batalla por ver quién tenía más poder, por ver quién mostraba más mollero, se pasa a un ejercicio de diálogo, de comprensión, de términos de entendimiento. Y decíamos el domingo pasado, y no me he cansado de pensar en esta semana, y lo he vuelto a celebrar cada vez que lo he pensado alguno de estos días, y lo vuelvo a reiterar aquí desde este santo lugar. Qué bueno que este Dios en la persona de Jesús se acerca a nuestro mundo para venir a conversar con nuestro mundo, para venir a entender nuestro mundo, y para desde esa plataforma de diálogo y de entendimiento invitarnos a las transformaciones y a los cambios que nuestra vida necesita. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Hoy, la mucha gente que siempre me pide y que siempre me regaña y me increpa por no escribir lo que digo, hoy van a tener un field day de alegría, porque hoy sí escribí algunas de las cosas que quiero decir. Porque era importante, y es importante el texto bíblico. El poseso dice, y además así avanza un poquito más porque tenemos algo muy especial en la parte final del culto. El poseso dice, atiéndanme bien, hermanos y hermanas, el poseso dice que el nombre de sus demonios es Legión. Un término altamente cargado de connotaciones y de significados. Es demasiado importante que, si usted no lo sabe, sepa que la Legión es el término militar utilizado para nombrar. Yo no soy muy bueno en la nomenclatura de asuntos castrenses, ¿verdad? Nunca he sido muy amigo de los ejércitos, eso no es ningún secreto para esta iglesia. La legión es el término militar utilizado para nombrar una unidad, una división de efectivos militares, si es que ese lenguaje es correcto, que en este caso estaba compuesta de 6.000 soldados. 6.000 efectivos militares romanos formaban una legión, y ese es el nombre del demonio, Legión. 6.000 soldados, en este caso del ejército invasor de Roma, que desplegaba todo su poder, todo su dominio y toda su violencia sobre el territorio que ocupaba su mandato como fuerza política imperial. Ustedes y yo sabemos que la Biblia, de maneras muy gráficas e ilustrativas, nos ha enseñado eso a lo largo de sus páginas, particularmente en todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos ¿qué? Legión, porque somos muchos. Evidentemente el nombre de Legión ayuda a explicar no solamente la fuerza descomunal que desplegaba aquel hombre. Recuerdan que el texto dice cómo existía el continuo intento por someterlo, y se habla de grillos, de grilletes y de cadenas, pero él todos los rompía. Así que explica no solamente la fuerza descomunal del hombre, no solamente la violencia de su trato y del trato que recibía, sino también el por qué ese hombre está sometido a esa fuerza tan extraordinaria. Y como yo les he dicho tantas veces a ustedes, ¿verdad?, de lo enamorado que yo vivo del texto bíblico, y de la fuerza y de la belleza y del significado y de la capacidad del texto bíblico para alumbrar nuestra vida y nuestras realidades. Ahí es que nos damos cuenta que la palabra legión no es una designación casual ni fortuita. El evangelista está, como todo buen hombre o mujer comprometido con la verdad del evangelio, el evangelista está metiendo la mano en la olla caliente.
No es una designación casual ni fortuita, hermanos y hermanas. El nombre del demonio está asociado en ese caso a las legiones romanas. Quienes leemos con la seriedad que el texto nos demanda, somos advertidos que este ser humano está reproduciendo, y esto lo quiero compartir con mucho temor y temblor y con mucha convicción. Quienes leemos con la seriedad que el texto nos demanda, somos advertidos que este ser humano está reproduciendo en sí mismo, ahí digerida, interiorizada e internalizada, toda la destrucción que las acciones y el proceder de esas legiones romanas han traído al pueblo. Al llamarse legión, el narrador nos está diciendo que el Espíritu hace con él lo que las legiones hacen al pueblo. Invaden, son violentas, ocupan para quedarse y parecen ser invencibles. Y es que así mismo, hermanos y hermanas, así mismo ocurre con el mal. Ustedes que me conocen hace 15 años saben que vivo una pasión constante porque la iglesia pueda manejar con responsabilidad y con decoro el texto bíblico y entender las profundidades de nuestra fe. El endemoniado es realmente una víctima de toda la violencia que se despliega en su entorno. Con la misma tristeza y perturbación que posiblemente muchos de ustedes miran la realidad de nuestro propio pueblo, leyendo este texto bíblico entendí parte de lo que son las múltiples manifestaciones de locura y de insanidad emocional y espiritual que se viven en nuestro propio país. Toda la violencia que había alrededor de él la había interiorizado de tal forma que él reproducía esa violencia. Y de las 25 referencias que podría usar en este momento para ilustrar eso en nuestro propio pueblo, yo quiero usar un par de ejemplos muy sencillos porque los he vivido muy de cerca. Si usted no está atento, no va a ver la conexión entre una cosa y la otra. Si lo está, lo va a ver. Estoy planteando la tesis de que el hombre está reproduciendo en sí mismo, está internalizando e interiorizando en sí mismo, reproduciendo en su propio ser toda la violencia que hay a su alrededor y en su entorno. Los otros días, y recurro a la exageración para que me entiendan, pero por vez número 27 vi a mi mamá, por decir un número, vi a mi mamá llegando a casa a llevarle uno de los desayunos que le llevo un par de veces en semana como una excusa para sentarme a estar y a conversar y a escucharla de su tema favorito, que ustedes saben cuál es, ¿verdad? Papi. ¿Cuál es el otro tema de mami? Papi. Y cuando leemos con seriedad el texto bíblico, entonces podemos hacer estas conexiones con las cosas que a diario ocurren. Ustedes saben que yo participé y nosotros como iglesia apoyamos esta marcha que hubo hace poco a favor del asunto de la salud, a pesar de los 10 asteriscos que les dije con los que iba, ¿no?
Veo a mami, llego a mi casa y veo a mami en una batalla campal por teléfono. Pero una batalla campal. Y la veo, hermanos y hermanas, yo conozco a mi madre hace 48 años y 9 meses. Y veo a mami en una batalla campal y la noto en su rostro conteniendo el coraje y el dolor que le producía aquella conversación, porque por vez número 27 estaba llamando para poder gestionar un asunto de un medicamento que, papi, no es un asunto de un lujo, no es un asunto de un capricho, es un asunto de una necesidad. Les voy a evitar el cuento de yo tener que verla a ella allí sentado todo aquel rato en aquella lucha, y cuando termina la llamada, mi mamá Gerardo explotó en un llanto de frustración y de coraje, porque lo que esta persona le había dicho era distinto a los otros 26 empleados que por teléfono la habían. Y entiendan bien, hermanos y hermanas, no estoy aquí echando la culpa al empleado que la atendió ella por teléfono, porque ese es uno más en una cadena de mando, donde hay otros que están arriba, que son los que se siguen lucrando y enriqueciéndose, mientras la gente de carne y hueso, los mortales que sentimos y padecemos todos los días, tenemos que vivir con las consecuencias de la apatía y de la indiferencia de un sistema que sigue privilegiando a unos y aplastando a otros. Eso es legión. Eso es la legión. Con mucha impotencia solamente logré decirle a mami: mamita, vente y siéntate conmigo que te traje la avena y el sándwich que te gusta de la panadería de allí. Y mi mamá, que es una mujer muy cuerda, muy sobria, santa y maravillosa, yo veía en ella todo. Ustedes me están entendiendo, hermano, todo el dolor, todo el desazón que se producía como quien está recibiendo la violencia del sistema en el que vive. Mi mamá no está endemoniada, pero yo les puedo asegurar a ustedes que vi en ella toda esa ansiedad que le producía, me sigue, en el momento que ella estaba viviendo. Mis hijos terminan un juego de fútbol y decidí que tenía que recurrir a esto, ¿verdad?, para poder ilustrar con mucha crudeza. Mis hijos terminan un juego de fútbol en estos días y Frances y yo estábamos así como con el pecho inflado porque los muchachos están jugando tan y tan bien, ¿verdad? Y todavía Frances y yo, para bien o para mal, cargamos con el asunto ese de querer hacer las cosas bien también, y participamos en el deporte. Esa historia ustedes la saben, de Frances y mía. Y vimos a los nenes así con ese vigor y con esa destreza jugando, y nosotros estábamos tan y tan contentos. Y nos invitan los papás del equipo de fútbol de los nenes a un cumpleaños de un nene, y allí me siento a la mesa con gente, miren, con gente como usted y como yo. Y allí hay algunos papás que, por los trabajos en los que se mueven, como este micrófono se siga moviendo, voy a declarar que tiene un espíritu inmundo también. Y a mí, ustedes saben que obviamente un pastor vive de... El oído siempre tiene que estar puesto en tierra para que uno... Eso yo se lo he dicho muchas veces, para que el trabajo pastoral de uno pueda ser un trabajo con algún grado de efectividad y de decoro. Y yo me puse a escuchar la conversación de estos papás, y estos papás contaban, y yo
horrorizado, he escuchado, hermanos y hermanas, cómo... Agárrese del asiento por si acaso lo que yo voy a decir ahora, aunque posiblemente muchos de ustedes lo sepan mejor que yo, pero como yo todavía tengo a veces como visiones un poco idílicas del mundo y de la realidad, para ver si no enloquezco tanto y para no perder la fe en la humanidad, empiezo a escuchar aquella conversación, papá. Y estos hombres trabajan en unos contextos en los que tienen que lidiar con y supervisan varios empleados en diferentes frentes, ¿verdad? Y ellos contaban cómo con la mayor naturalidad esos empleados les decían: no voy a trabajar mañana y no me asignes más horas, porque si me asignas más horas caigo en otra categoría y pierdo los beneficios del desempleo y de los cupones y de... Ya yo perdí la cuenta, ¿verdad?, de cuántos recursos la cultura del mantengo ha ideado para mantener aplastada la autoestima de este pueblo, para llamar las cosas por su nombre, porque aquí Jesús le pide el nombre al mal. Y nosotros en la iglesia nos tenemos que dejar de bobadas y de panfleterías religiosas que no tienen nada que ver con lo que vive a diario nuestra gente. Y si en un momento dado la iglesia tiene que ponerse el traje largo, para usar la expresión, para ser pertinente y para ser eficaz, no necesariamente para llenar con muchos números los templos, sino para que su palabra sea la palabra pastoral, pertinente, profética y eficaz que la situación del pueblo demanda, es hora de que nos pongamos el traje largo para que podamos llamar al mal por su nombre y podamos enfrentarlo con esta opción de bien que está encarnada en el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios siempre encarna una opción de bien. Por eso seguimos creyendo en Él. Y como cuando están a punto de cumplir las horas allá, sale uno y dice: estaba trepado en la máquina y la espalda se me trancó, para irse por el fondo. Y yo les confieso a ustedes, pues, pero pastor, ¿en qué mundo tú vives? Bueno, en el mío. Y yo estaba en una esquina y yo sentí que el chorizo de la pizza que me había comido ¿te acuerdas, Lara Cuente, cuando me dio aquel reflujo que me hace como 10 o 12? Yo literalmente, ustedes se ríen, pero yo literalmente sentí en mi cuerpo una reacción de dolor ante lo... ¿Qué? La edad. ¿Te llamas Eileen o te llamas Legión? Miren, hermanos, abran los ojos. Cuando un adolescente de 13 o 14 años, esto no es que nos lo han contado, esto es que lo hemos vivido y lo hemos hablado con las personas. Porque ustedes saben los proyectos y los lugares en los que, además de mi ministerio en la central, yo me he movido precisamente para eso, para ver el mundo que nos ha tocado vivir. Eso no es un secreto para esta iglesia. Leyendo yo esto y entendiendo finalmente cómo el endemoniado era una víctima de toda la violencia socioeconómica y política que se desplegaba en su entorno, ahí fue que empecé a entender por qué cuando un adolescente de 13 o 14 años empieza a preguntarse si lo que le conviene es seguir yendo a la escuela o empezar a convertirse en parte del sistema que le permite de forma rápida, de forma inmediata, hacerse de los tenis caros y de la ropa cara que le da validez a su identidad, que él siente que es lo que le da validez a su identidad delante de los demás. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad que sí? Ustedes no viven en Marte ni en Venus.
Esos y muchísimos otros más. Eso sin entrar en toda la conducta de la clase que dirige el país. Dígame si lo que ha ocurrido con el asunto de las becas presidenciales en la Universidad de Puerto Rico es o no es una de las cosas más escandalosas y más bochornosas que un país puede vivir, desde lo que se supone que sea el lugar de luz para educar y para formar al pueblo. Estoy diciendo esto en serio. Dígame si eso es una legión o no es una legión. Y por eso, con mucho respeto, le digo a la iglesia, vamos a dejar en muchas ocasiones ese lenguaje que lo queremos espiritualizar todo tanto que perdemos contacto con la realidad que nos toca afectar. Y estamos hablando de cosas que nada tienen que ver con la realidad. Cuando la realidad, como al endemoniado gadareno y como a toda aquella comunidad, la realidad los estaba ¿qué? La realidad los estaba destruyendo, los estaba corroyendo, los estaba mirando en su dignidad. Por eso es que le dicen a Jesús, además de lo obvio, ¿verdad? La economía del lugar dependía de los ¿qué? Del asunto de la crianza de los cerdos. Y Jesús indirectamente trastoca con ese asunto, porque los 6,000 de la legión se los manda a los pobres 2,000. Salen corriendo, ¿verdad?, para el mar. Ustedes saben que en Marcos el mar, el agua es un lugar de caos, de destrucción. Léase el texto anterior cuando Jesús calma la tempestad. Es el espacio que se lo quería tragar, que lo quería eliminar. Pero no en balde es que los criadores de los cerdos le dicen a Jesús ¿qué cosa? Ay, si tú eres tan bello y tan chulo, qué bien tú nos caes, que tú has venido a traer una noticia de plenitud y de opciones nuevas, ¿verdad que eso es lo que le dicen? Dice el texto que les rogaban que pusiese el pie en polvorosa y se desapareciese de todo aquello. El texto dice que le pedían, dependiendo de la versión que usted maneje, que les rogaban que saliese de la comarca. Habiendo hecho, como dicen los abogados, el disclaimer, ¿verdad?, la aclaración de que había un problema real para esas personas que vivían de esa actividad. Pero abramos los ojos un poquito más allá, hermanos y hermanas, y démonos cuenta de cómo el evangelista y cómo Jesús de Nazaret, ahora que vamos camino a la Semana Santa, para que podamos entender mejor lo que significa ese acto supremo de amor en la cruz del Calvario. Fíjense cómo el evangelista y Jesús, con sus acciones, nos recuerdan, y esto solamente lo dejo ahí para que usted haga después la reflexión, nos recuerdan cómo en nuestras comunidades y en todos los colectivos siempre hay gente que necesita hacer la mayor de las apuestas para que las cosas permanezcan iguales. Y a la que sus intereses son trastocados, entonces ¿qué? Chillan y gritan. Miren qué cosa más increíble pasa en este texto. Que el coraje y el asombro y la reacción no es porque aquel hombre que antes vivía atormentado, el poseso, ahora está sano. ¿Me siguen? No hay una sola reacción para celebrar que el que antes estaba excluido, atormentado, cautivo por una fuerza de muerte, ahora se le ha dado una opción nueva de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Como a fin de cuentas lo hizo una vez el Señor cuando llegó a nuestras vidas.
que nos enseñó que había un camino nuevo, que había una esperanza viva, que valía la pena ser abrazada para que nuestra existencia tuviese un significado nuevo. No hay escándalo ni reacción porque el hombre ha sido sanado. Hay escándalo porque se perdieron los cerdos. Hay escándalo porque el interés propio se vio perjudicado. Aunque el interés de los más desfavorecidos y de los más invisibilizados y de las mayorías siempre que son las desposeídas haya sido atendido por Dios. Ahí no hay reacción. El beneficio de las cosas como están, iglesia, abre los ojos para que entiendas quiénes son los que en nuestra época, igual que estos dueños de los cerdos, quiénes son los que en nuestra época con sus palabras demuestran el compromiso de que su único compromiso es con el beneficio de que las cosas se mantengan como están. Mientras tanto, hermanos y hermanas, el verdadero beneficiado, que fue aquel hombre y todo lo que se representaba del pueblo en aquel hombre, todo lo que la tipología de este ser humano recogía como representación del colectivo, mientras unos pocos le pedían a Jesús que se largase de todo aquello, que no querían verlo por allí, el texto dice una cosa que nos enamora y que nos seduce todos los sentidos. Dice que aquel hombre se acercó, ¿verdad, Eduardo? Y le dijo: yo me quiero ir contigo, déjame seguirte. Y Jesús de Nazaret, muy propio de su comportamiento cuando lo vemos en comparación con ocasiones similares a esta, le dice: no, al lado mío no es que se necesita que tú estés. ¿Qué le dice? Vete a los tuyos. Vete a los tuyos y diles, cuéntales, compárteles, manifiéstales, testimóniales, testifícales el beneficio que tú el beneficio que tú has recibido. Yo en mi adhesión permanente a Jesús de Nazaret, al que cada vez que lo leo haciendo las cosas que hace y cómo las hace y cómo las plantea, van a volver a oír lo mismo que he dicho otras veces, ¿verdad? Cada vez me reafirmo más que a ese es al que yo quiero seguir. A ese Dios encarnado. En ese Dios encarnado es en el que yo creo y al que le pretendo entregar todas las onzas de fuerza que hay en mi vida. Quisiera yo pensar, hermanos y hermanas, que en esta mañana ustedes y yo, de camino a esta Semana Mayor, escuchemos esta palabra como un reclamo para nosotros. Que escuchemos al Jesús que nos dice: donde tú haces falta es donde estás, para que los demás conozcan y entiendan y vean que el mal que tiene nombre y que se manifiesta entre ustedes, ese mal recibe una contraoferta, recibe una propuesta alterna en el bien que Jesús es capaz de provocar en la vida del ser humano y en la vida de los pueblos. Y que ustedes y yo salgamos de este lugar en esta mañana como se supone que salgamos todos los domingos, que nos congregamos aquí,
con el convencimiento de que en nuestra vida se ha instalado un llamado para que entendamos todos y todas que ese Dios que ha intervenido a favor nuestro en nuestras vidas nos envía para que nosotros seamos reproductores de ese bien que Él nos ha hecho. Y Jesús envía a este hombre con un sentido de vocación y de proyecto y de propósito. Y le dice: vete, no conmigo. Aparte del otro modelaje, que eso, no voy a entrar en eso, no se asusten, del otro modelaje que representa eso de cómo Jesús se resiste a acumular recursos para Él, sino que la verdadera bendición está cuando los recursos se comparten y se reparten. Miren el modelo precioso que hay ahí, no hay tiempo para desarrollar eso hoy, pero es un modelo hermoso. Nosotros siempre queremos ¿qué? Acumular para aquella que para Jesús le dice: no, conmigo no es que tú haces falta. Le convendría a Jesús tener una persona más cerca de Él para que le ayude, para que lo acompañe, para... Te nombre lo que usted quiera. No, porque es que la verdad, este nos enseñó que la verdadera bendición no es cuando hacemos así, que la verdadera bendición es cuando hacemos así, cuando nuestra vida se expande para tocar a otros y a otras. Sería chévere terminar así porque están todos contentos con lo que acabo de decir ahora. Pero no voy a terminar así. Voy a terminar dejándoles un pequeño aguijón. Ojalá que la iglesia no sea como aquellos que poco les importó el bien de aquel hombre y el bien que se representaba para el pueblo como símbolo de lo que ocurría en aquel hombre. Ojalá, hermanos y hermanas, que algún día como iglesia podamos entender que el llamado que se nos hace no es a beneficiarnos de las cosas como están, sino que podamos llamar al mal por su nombre y que nosotros podamos ser parte de una respuesta verdaderamente integral y de bien para este pueblo, como lo hizo Jesús de Nazaret. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y le pido a los ancianos y diáconos de turno que se acerquen, por favor, para que celebremos el momento de la mesa con el Señor. Adelantándoles desde ahora, hermanos y hermanas, que mientras se estén repartiendo los elementos, vamos a entonar un cántico que hace algún tiempo enseñamos, un cántico de alegría, de celebración, que se titula Arriba, arriba los corazones.